Buenos días, mis amados en Cristo. Espero estén bien por la gracia y misericordia de Dios y reciban un abrazo a la distancia. Pues bien, mis amados hermanos, después de el domingo pasado haber aprendido sobre la entrada triunfal y posteriormente el miércoles que estuvimos también aprendiendo sobre la temática cuando Judas entregó al Señor Jesús, y posteriormente el día jueves sobre el arresto de Jesús. El viernes la crucifixión del Señor. El sábado la sepultura. Y hoy estamos ante la resurrección del Señor. Y toda esta temática en verdad es muy linda. Y si pensamos a el día de la resurrección, si el Señor no hubiese resucitado, recordaríamos a Jesucristo como un gran hombre que fue lleno de amor, muy loable su vida, misericordioso, pero hasta allí. Y quizá sabríamos de una tumba de algún hombre, y quizá todavía allí estarían los restos por haber sido un hombre tan notable en la época. Pero no es así. El Señor Jesús no quedó allí en una tumba. Él resucitó y Él está a la diestra de Dios Padre. El victorioso Rey, así he titulado la enseñanza de hoy, el victorioso Rey. Y si Dios nos lo permite, estaremos estudiando tres temas, 3 puntos, mejor sea dicho, acéptese la corrección. 3 puntos. El primero, el victorioso Rey lo vemos en las profecías. Número 2, el victorioso Rey lo vemos en la amonestación. Y número 3, el victorioso Rey lo vemos en los beneficios de la resurrección. El texto base que vamos a tratar hoy es Lucas 24, desde el 13 al 35, pero no voy a acudir a todos los versículos, tocaré algunos para hacer énfasis en otros que quiero desarrollar en la temática de hoy. Pero antes de proseguir, por favor, acompáñenme en una breve oración, pidiéndole al Altísimo nos guíe, me guíe para enseñar y les guíe para ser receptores. Padre bueno, en el nombre de Cristo, te doy gracias, Señor, por este tiempo, por el privilegio que tenemos de estudiar tu divina palabra. Ella que es verdad, la suma de ella lo es, Señor Dios. Y hoy aquí postrados en espíritu, te damos gracias, Señor Dios, por tu gran amor manifiesto en Cristo Jesús, quien se entregó por nosotros, Señor. No hay palabras que encuentre en mi léxico para expresar algo por encima de las gracias de tan grande privilegio que tenemos, Señor. Y en esta mañana pido, por favor, Rey Celestial, nos guíe para el desarrollo de la temática. Por favor, que nuestros corazones estén ensanchados para escuchar tu palabra y asimismo guardarla allí para ponerla por obra. En Cristo Jesús. Amén. El victorioso Rey, mis amados en Cristo, y empezaremos con el primer punto que les había mencionado. El victorioso Rey lo vemos en las profecías. Y por favor, inicio leyendo Lucas 24, 27. La palabra de Dios nos lo dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que él decía. ¿A quién se lo daba? ¿A quién se lo estaba declarando? Recordemos que aquí, como titula la Reina Valera, el camino a Emaús, iban 2 discípulos para Emaús, iban caminando, iban lamentándose y hablando de lo que había pasado en Jerusalén.
las esperanzas que tenían en un hombre que creían que era el Mesías, pero que ellos sentían o habían podido convencerse según sus criterios que no era el Mesías, pero sí un buen hombre. Y Jesús se les aparece y Él les empieza a relatar desde el Antiguo Testamento y comenzó desde Moisés siguiendo por todos los profetas. Les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Empieza a ser el relato el Señor Jesús, Cristo resucitado, ante estos dos discípulos, a relatarle lo que las escrituras decían y que de hecho ellos debían saberlo. Ahora, empezamos a ver en cuanto al padecimiento, lo relatado en el Antiguo Testamento. El Salmo 22:1 encontramos aquí en las palabras de David: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sigue preguntando: ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Predicho, pero veámoslo ahora aquí en el cumplimiento. En el Nuevo Testamento encontramos en Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactini. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En cuanto a ese padecimiento que estuvimos escuchando el mismo viernes, la enseñanza, las palabras del Señor Jesús allí en la cruz, diciéndole a Dios Padre: ¿por qué me has abandonado? No podemos imaginarnos la profunda tristeza que sentía Dios Hijo y que sentía Dios Padre. Dios Padre al ver a su Hijo sufrir en la forma que estaba sufriendo, pero también sabía que era necesario. ¿Y cuál era el dolor? El dolor más grande es que desde la eternidad pasada hasta ese momento nunca se habían separado ni por una milésima de segundo. Siempre estuvieron juntos. ¿Por qué me has desamparado? Ese era el dolor más grande. ¿Y por qué tenía que haber una separación momentánea? Porque sobre Jesucristo iba a recaer todos los pecados de la humanidad, desde la antigüedad al presente y al futuro. Y el Señor, el Altísimo, el Sublime, el Dios Todopoderoso, no acepta el pecado, al igual que Dios Hijo tampoco lo acepta. Tenía que acontecer y hubo esa breve separación. ¿Por qué me has desamparado? Fue las palabras profundas de su corazón. Pero tenía que acontecer. Y a pesar de todo, a pesar de lo que estaba aconteciendo, el Señor Jesús había podido bajarse de esa cruz con solo pedírselo al Padre. Pero Él sabía a qué venía y cumplió con el propósito, porque su amor fue más grande que cualquier padecimiento, que cualquier dificultad. El amor hacia ti, hacia mí, hacia la humanidad. Después de leer Mateo 27:46, por favor, sigamos leyendo en el Antiguo Testamento lo que acontecía en el Salmo 22:18. Dice la palabra: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Ahora nos remitimos a Mateo capítulo 27, versículo 35. La palabra dice: cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes
para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Simplemente estuvo escrito y aquí vemos el cumplimiento. Y era costumbre de aquellos ejecutores del pueblo romano que quien era ejecutado, los ejecutores tendrían derecho sobre las pertenencias de quien era ejecutado. Y fue así como cogieron todas las pertenencias del Señor y la echaron a la suerte. Jugaron con ello para ver qué cogían cada quien. Eso podemos ver la veracidad de la escritura, la veracidad de la palabra. Fue predicho y fue cumplido. Y todas estas citas, no sé si fueron otras o más, estaba citándole el Señor Jesús a aquellos 2 discípulos que iban rumbo a Maús. Y ellos hasta ese momento no se percataban, simplemente podrían decir, qué gran maestro, cómo sabe de la palabra, cómo sabe de las escrituras. Y sigue citando aquí la palabra de Dios. Y llegamos al texto que conocemos y lo citamos muchas veces en Isaías capítulo 53 desde el versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá, cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Aquí empieza a relatar lo predicho. Y cuando me imagino el Señor Jesús hablando con esos 2 discípulos y le relataba todo lo que había de acontecer con el Mesías, y le dice que él era el que iba a ser despreciado, desechado entre hombres, tal cual aconteció y se cumplió. Desechado entre los hombres. Toda la humanidad en el momento le desechó. Sus discípulos se replegaron, se escondieron, tenían miedo. Varón de dolores. El sacrificio más brutal de la época. Fue flagelado brutalmente antes de ir a la cruz. Y en esa condición cargó la cruz, su propia cruz. Lo cuelgan en una cruz. El veredicto más cruel para los peores de los criminales. Varón de dolores. Experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Hoy hablamos y decimos el colmo de esos discípulos. ¿Cómo es que se esconden? Pero si nosotros hubiésemos estado allí como discípulos, hubiese acontecido. Porque el Señor sabía en su presciencia lo que iba a acontecer. Eso fue predicho. Menospreciado y no lo estimamos. Versículo 4 de Isaías 53. Ciertamente
Llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Llevó nuestras enfermedades. Fue predicho y se cumplió. Llevó nuestras enfermedades que ocasiona el pecado, las enfermedades espirituales, la enfermedad de la condenación, la enfermedad de la muerte eterna. Fue llevada por el Señor cuando venció, cuando resucitó. Allí fue. Sufrió y llevó nuestras enfermedades. No estamos hablando de las enfermedades físicas, sino de esas enfermedades espirituales, de esa enfermedad que trasciende. Para los que creemos, trascendemos a la vida eterna, y los que no, a la condenación eterna. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es decir, lo predicho, él iba a padecer para beneficiarnos. Iba a sufrir lo que nosotros merecíamos para que nosotros no sufriéramos ese castigo. El justo por los injustos, el recto por los inrectos, por los que nos portamos mal. El preciado por los despreciados. Él, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué sería el pensar de estos dos hombres rumbo a Emaús, de estos dos discípulos? De ese hombre que le hablaba con tanta propiedad y no le reconocían hasta ese momento. Pero seguramente sí estaban sorprendidos de su sabiduría, de su sapiencia, de su dominio de las Escrituras. Todos nosotros descarriados como ovejas. La oveja, si no tiene un pastor, coge por cualquier lugar. Y siempre habrá una oveja líder, y por donde va la oveja líder van todas las ovejas. Y si una se descarría, todas se descarrían. Y así aconteció. El pueblo de Israel, como la oveja líder, se descarrió, y toda la nación se descarrió. No creyeron en el cumplimiento en Jesús como Mesías. Versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Sí,
angustiado y afligido. Notamos en sus palabras al final: ¿por qué me has abandonado? Pero él no abrió su boca. Cuando abrió su boca fue para decir: tú lo has dicho, soy el Hijo de Dios. Y para decir: perdónalos porque no saben lo que hacen. Fue llevado al matadero como oveja delante de sus trasquiladores. Una oveja es muy dócil. Una oveja va al matadero dócilmente. Y una oveja líder que va rumbo al matadero lleva a todas al matadero. Pero el ejemplo aquí es de la mansedumbre del Señor Jesucristo. Él pudo abrir su boca, él pudo refutar, pero no abrió su boca. Porque si hubiese abierto su boca para algo contrario, quisiera decir que renunciaba a ir al sacrificio. Pero no lo hizo. No abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Y su generación, quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Llevado a la cárcel. En el Evangelio de San Juan se nos dice que la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y lo ataron. Fue llevado a la cárcel. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. Por la rebelión del pueblo de Israel, el pueblo hebreo fue herido. Versículo 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Los soldados que crucificaron a Jesús tenían todo dispuesto para sepultarlo con los impíos, de la misma manera que los dos criminales que estaban al lado de él. Sin embargo, fue enterrado con los ricos, tal cual fue predicho, en la tumba de un hombre pudiente llamado José de Arimatea. Sí, se dispuso con los impíos, uno a la derecha, uno a la izquierda, y uno se arrepintió a última hora. Pero estos dos impíos en un inicio blasfemaban contra el Señor, hasta cuando uno de ellos se arrepintió, pidiéndole al Señor que le llevara. Acéptese la paráfrasis. Y el Señor se lo dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. El padecimiento del Señor. El victorioso rey. Lo vemos en las profecías, y en las profecías también se hablaba de su resurrección. Isaías 53:10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo
sujetándolo a padecimiento. Predicho: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Lo que está hablando aquí en la resurrección es en que lo iba a levantar, lo iba a tener a su diestra, la diestra de Dios Padre, porque sabía que él iba a cumplir a cabalidad la obra encomendada por el Padre. La resurrección la vemos en las profecías. Ahora, en Lucas 24:1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Dice aquí el texto: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro. Muy de mañana. A veces no saben qué significa esa porción, ir de mañana, porque Marcos dice: ya ha salido el sol. En San Mateo dice, lo repito, Marcos dice: ya ha salido el sol. Para que lo sepan, está en Mateo 16:2. En Marcos 16:2. En Mateo 28:1 dice: al amanecer. En Lucas 24:1 dice: muy de mañana. Y Juan 20:1 dice: siendo muy oscuro. Pues, si bien estaba aún oscuro cuando salieron las mujeres, ¿cuáles mujeres? Recuerden: María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé. Ya había salido el sol cuando llegaron al sepulcro, ¿sí? Entonces, estaba oscuro cuando salieron las mujeres. Salieron, tenían que caminar un buen recorrido, tenían que emprender, y cuando llegaron a la tumba ya había salido el sol. Esa es la explicación ante esa situación. Trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Las mujeres van muy temprano a llevar las especies aromáticas. Es decir, terminado el día del reposo, terminaba a las 6 de la tarde. Digamos, a las 6:01 ya podrían salir, porque en el Sabbat no se podía hacer nada. Fueron y compraron las especias, y en la mañana, empezando a salir el sol, fueron para ungir al Señor con sus especias aromáticas. El victorioso rey también lo vemos en la amonestación. Después de hablar con estos dos hombres en un largo trayecto, ¿cuánto se habrán demorado? 2 horas, 3 horas. Jesús hablando con ellos, el resucitado hablando con ellos, recordándoles lo predicho en las profecías. Ahora empieza a llamarles o amonestarles. Lucas 24:25 dice: entonces él les dijo: oh insensatos, insensatos, como quien dice faltos de inteligencia, necios, ignorantes, oh insensatos,
debían saber lo predicho, oh insensatos y tardos de corazón, lentos de corazón, lentos para aprender, lentos para comprender o reaccionar, carente de capacidad intelectual, tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Falta de fe, sí, como lo tuvieron todos los discípulos, como lo tuvieron las mujeres. Insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Insensatez. Mis amados, hablamos de los beneficios y privilegios obtenidos por el Señor. Pero así como tenemos beneficios, privilegios, tenemos responsabilidades. Tardos de corazón, insensatos para hacer lo que Dios nos dice que debemos hacer. Y les pregunta lo predicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Eso fue predicho. Era necesario que el Cristo padeciera y posteriormente entrara a la gloria del Padre. El victorioso Rey paciente, el victorioso Rey humilde, el victorioso Rey buscando. Se fue tras esos dos discípulos. Y después, cuando se percataron y se dieron cuenta que estaban hablando con el mismo Jesús, cuando iban a cenar, Él desapareció. Regresan a Jerusalén. La insensatez. La insensatez frente al Evangelio. La insensatez ante la veracidad de la palabra. La insensatez ante esa verdad. Y somos insensatos porque esa verdad nos la guardamos. Somos insensatos si esa verdad nos la guardamos, válgase la corrección. El victorioso Rey. El victorioso Rey lo vemos en los beneficios de la resurrección. Lucas 24, 46 y 47. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Eso se lo estaba diciendo a los discípulos. Escrito está. Era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos, y también lo dice, al tercer día.
El padecer lo vimos en Isaías 53 del 1 al 12, y el resucitar al tercer día pueden buscar ustedes y leerlo en sus casas. Oseas capítulo 6 versículo 2. Entonces era necesario que eso aconteciese. ¿Qué más? Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Se cumple la resurrección y la tarea encomendada es que se predique en su nombre el arrepentimiento, el cambio de actitud hacia el pecado, que dejen de estar buscando a mesías falsos, viviendo doctrinas equivocadas. Hay que predicar el evangelio a todas las naciones, y a ellos se les dice comenzando desde Jerusalén. El arrepentimiento. Reconocer que estaba equivocado, que estaba adorando a un falso Dios, y reconocer al verdadero Dios. El verdadero Dios, quien decide reconciliarnos consigo mismo, pero por medio de Jesucristo. Creyendo ese evangelio, creyendo en su encarnación, muerte, sepultura, resurrección. Único Señor, único mediador. Y vosotros sois testigos de estas cosas, les dice a los discípulos, fueron testigos oculares. Lucas 24:49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. La orden del Señor, se van a quedar allí, en Jerusalén. ¿Hasta cuándo? Hasta la investidura del Espíritu Santo, en Pentecostés, con la llegada del Espíritu Santo. Y con la llegada del Espíritu Santo dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Pero para qué recibir el poder? Para hacerle testigo. ¿Dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hoy nosotros somos moradores del Espíritu Santo, fuimos investidos por el Espíritu Santo. Y nos corresponde continuar con la tarea. No hay algún eslabón perdido. Tú puedes ser el eslabón perdido si no estás llevando el evangelio. Pero la verdad del Señor nadie la puede contener. Y se cumplirá todo lo que ha sido predicho. El evangelio. En Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Tal cual dice en 2 Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto enseña. El apóstol Pablo no habló de sí mismo, sino del evangelio. Y hoy tenemos la palabra completa. No hay excusa para no enseñar su palabra, para llevar el evangelio. Los beneficios de la resurrección. Otro beneficio es la justificación, Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La muerte y resurrección de Cristo constituye un todo inseparable que describe el acto poderoso de Dios por el cual nuestros pecados son perdonados. Y Dios nos considera justos, es decir, justificados. Recordamos a Abraham. Abraham miró hacia adelante. ¿A dónde? A la promesa. Nosotros miramos atrás, al Calvario, al cumplimiento, al gran acto consumado en la cruz y complementado en la resurrección.
con el testimonio de una tumba vacía. Esto es justificación por la fe, sin obras. Somos justificados. Nos lo dice la palabra, la justificación. Dios nos ve justos, nos ha declarado justos por el sacrificio de Cristo. Justo. Beneficios de la resurrección. Otro gran beneficio que encontramos aquí es la santificación. Romanos 6:22. Más. Ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Es decir, estábamos como esclavos en el pecado. Y el Señor viene y nos da la libertad para hacernos siervos de Dios. Es decir, éramos esclavos del pecado y ahora nos convertimos en siervos de Dios. Siervo quiere decir esclavo. Esclavo del pecado, sufrimiento, condenación eterna. Y permítaseme decirlo así, esclavos de Dios para beneficios, privilegios, eternidad con Dios. Y tenéis por vuestro fruto la santificación. Dios nos ve santo. En el momento en que creemos en Cristo, somos santos. Pero en este trasegar está la santificación progresiva. Pero ya Dios nos ve santos. En nuestro estilo de vida hemos de ir creciendo y siendo un testimonio más contundente. Y como fin, la vida eterna, el regalo más hermoso, preciado, que nadie, si no es por la obra de Cristo, pudiese recibir. La vida eterna. La vida eterna es tan valiosa que no la puedes comprar ni con todo el dinero del mundo. Es tan valiosa y no la puedes obtener por tus propios medios. Y es tan valiosa, que nadie te la puede dar, solamente el justo, el perfecto, el Hijo de Dios, el Mesías. Ahora, por último, en cuanto a los beneficios de la resurrección, me encuentro ante la redención. Romanos capítulo 3, versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Justificados gratuitamente. Esa palabra de redención, así lo traduce. Redención de esclavo o prisionero, librándolo por pagar un precio. ¿Cuál precio? La sangre del Señor Jesús. Hemos sido redimidos, rescatados por el Señor. Y por ello nos sentimos tentados a decir: aleluya. No debo nada, no hay nada que pagar. Es gratuito para nosotros, pero ha sido costosísimo para Dios. Es por la gracia de Dios, por su favor inmerecido. Y es oportuno distinguir la diferencia entre misericordia
y gracia. En razón de su misericordia, Dios no, escúchese bien, no nos paga conforme a lo que merecemos. Por la misericordia de Dios, no hemos sido consumidos. Ahora, en razón de su gracia, Dios nos concede lo que no merecemos. Por gracia somos salvos. Dios no nos da su gracia a cambio de que nosotros le demos algo, porque nada de lo que nosotros podamos darle será suficiente, porque saldrían de unas manos impuras y Dios no puede recibir el que es puro algo impuro. El Señor lo hace por su libre voluntad. No demanda nada de nosotros, todo lo hizo Él. Por la redención que es en Cristo Jesús. Todo, absolutamente todo, ha sido hecho por Dios. No queda nada que pueda hacer el hombre. Nada. Todo fue hecho. Consumado fue. ¿Cómo no postrarnos ante los pies del Altísimo, de su majestuosidad? ¿Cómo no servirle? ¿Cómo no esforzarnos en conocerle? Pero Él está allí, con sus brazos ensanchados, en todo momento, para cobijarnos, pero somos nosotros, aún siendo reconciliados con el Señor, que por nuestras iniquidades hacemos que el Señor se tape sus oídos para no escucharnos. Eso lo dice Isaías 59, capítulo 59, versículos 1 y 2. Nos rescató el Señor, nos salvó el Señor, lo hace todo y es más, nos deja textos bíblicos donde se nos enseña a que confesemos nuestros pecados para poder tener comunión con Él y no estar bajo el contexto de Isaías 59, 1 y 2, sino en comunión con Él. Dios, eres todo, grande, misericordioso, Señor. Gracias por amarnos. Padre, te doy gracias por la manifestación sublime del amor. Te doy gracias porque me has llamado y tengo el privilegio de decirte Padre. Tengo el privilegio de hablar contigo en todo momento porque ya no hay restricción alguna. Tengo el privilegio de hablarte de mis alegrías, necesidades, anhelos, y sé que tú me escuchas. Y tú escuchas a tus hijos, a la iglesia. Pero otra manifestación de agradecimiento es por la seguridad en ti de que un día
estaré en tu presencia por toda la eternidad. Gracias, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Ahora, mis amados, sé que muchos estamos pasando por situaciones difíciles debido a la situación que estamos viviendo a nivel mundial. Todos confinados a las casas. Pero por la gracia de Dios, algunos todavía están vinculados a una empresa. Otros ya no lo están. Otros que trabajaban con sus manos laboriosas día a día, sin estar vinculados a una empresa. Pero lo que sí es cierto es que Dios sigue cuidando de su pueblo. Tenemos comida, techo y abrigo y debemos ser agradecidos con Él. Y Dios prueba nuestra fidelidad. Y a pesar de que lo estamos pasando difícil, hemos de ser fieles con la obra del Señor. Él demandó a que seamos diligentes con diezmar y ofrendar. Tan es así que la palabra dice que los que muchos han prosperado den mucho, y de los que menos han prosperado también den de lo que menos han prosperado, pero todos tenemos la capacidad de dar. Mis amados, la iglesia local tiene compromisos por cumplir. Y oro para que Dios les continúe bendiciendo, para que asimismo sigan siendo fieles acorde a lo que Dios les provee. Oremos. Padre, gracias te damos por tu fidelidad, por tu cuidado. Gracias te doy, Señor Dios, porque creemos en lo que tú nos dices, Señor, y a tus hijos no nos va a faltar ni la comida, ni el techo, ni el abrigo. Gracias, Dios. Y oro por las finanzas de cada hermano, para que por favor permitas que todos logremos cumplir con los compromisos que hemos adquirido. Señor, tú eres fiel y sé que lo vas a hacer. Te lo agradezco de antemano. En el nombre que sobre todo nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo, mis amados.